Continuamos con la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver un tercer caso donde nos dan, además del ángulo recto, nos dan un ángulo agudo y un cateto. Vamos a iniciar resolviendo la parte interna de los ángulos, ya que conocemos dos de sus tres elementos. Este ángulo recto que equivale a 90 grados. Entonces podemos decir que el ángulo B más el ángulo A suman 90 grados, o que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Para trabajar con ángulos menos, conocemos que la suma de estos dos ángulos agudos es 90 grados. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Conocemos el ángulo A con un valor de 43 grados más la medida del ángulo B que desconocemos igual a 90 grados. Hacemos la transposición. Medida del ángulo B es igual a 90 grados menos 43 grados. La medida del ángulo B es igual a la diferencia de esos dos ángulos. 90 menos 43 nos da 47 grados. Bien, continuamos entonces con los catetos. Ya sabemos entonces que este ángulo tiene un valor de 47 grados, pero nos faltan dos lados, el cateto B y nuestra hipotenusa C. Pero no podemos acá, por el teorema de Pitágoras, encontrar ninguno de los dos, ya que carecemos de la información o de la hipotenusa o de un cateto. Entonces debemos recurrir a las funciones trigonométricas. Continuamos con SOHCAHTOA. Eso es para que manejen más, para recordar lo que son las funciones trigonométricas. Recuerden que son 6 y estas son las tres principales. Entonces vamos a ver la que nos convenga para encontrar el cateto B. Podemos utilizar entonces el coseno, o podemos encontrar primero la hipotenusa utilizando seno. Bien, vamos a iniciar en este caso encontrando la hipotenusa. Para ella vamos a utilizar el ángulo A como referencia y la función seno. Entonces, seno del ángulo A, vamos a plantearla, es igual al cateto opuesto, en este caso 12, entre la hipotenusa representada por C. Conocemos el ángulo A, entonces seno de 43 grados es igual a 12 entre el valor de C. Vamos a despejar C. Recordando, despejar C es como intercambiar estos dos valores de lugar, es decir, que la hipotenusa C es igual a 12 entre el seno de 43 grados. Y así vamos a encontrar de una vez el valor de la hipotenusa. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Recordad siempre que nuestra calculadora debe estar en grado. Verificamos con el seno de 90 que nos da 1. De lo contrario debemos programarla en grado. Escribimos la operación 12 entre seno de 43 grados, que nos da 17.6, redondeando
al primer decimal, 17.6. Y ya hemos encontrado entonces el valor de la hipotenusa, 17.6. Para encontrar el cateto B tenemos dos opciones. Podemos continuar por funciones trigonométricas o con el teorema de Pitágoras. En este caso voy a continuar utilizando la función que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, o también puedo usar la tangente que me relaciona el cateto opuesto y el adyacente. Vamos a utilizar la función coseno. Entonces, coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente B entre la hipotenusa 17.6. Conocemos el valor del ángulo A, entonces el coseno de A es 43 grados, igual a el cateto adyacente B entre 17.6. Despejamos, acá agregamos un 1, miren bien, y entonces el cateto B será igual a 17.6 por el coseno de 43 grados. Entonces, B es igual, realizamos esta operación, 17.6 coseno de 43 grados. Vamos a ver. Y nos da 12.9 redondeando al primer decimal. 12.9. Entonces, ahí estaría resuelto nuestro triángulo rectángulo.